Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias y encantado de compartir este panel. Esto, como dijimos, es como si estuviéramos solos en una charla de café, pero con 2.000 personas y sin café. Y el objetivo inicial que planteamos, particularmente por la experiencia de Rubén, Maggie y Javier, enfocarnos en los desafíos asociados a escalar en Latinoamérica, es decir, cómo de alguna forma llevar nuestros emprendimientos más allá del país y pensando en la región como un todo. Y si les parece bien, para empezar, pensemos en lo que fue la idea inicial de cada uno de sus emprendimientos, junto con sus socios, y cómo de alguna forma se transformó con el objetivo y a consecuencia de pensar más allá del mercado uruguayo y de las características del mercado uruguayo, pensar en el resto de la región. Rubén, ¿querés empezar tú? Me toca a mí. Yo creo que en nuestro caso particular, el tema es que la idea surge ya desde un inicio, ¿no? Como esa visión de ser el mercado libre de la comida. Entonces, creo que desde un inicio ya nos posicionamos de esa forma, entendiendo que Uruguay era como un laboratorio, ¿no? Y ya pensando en los otros mercados cómo íbamos a operar. Y obviamente fue un aprendizaje, fue sobre la marcha y lanzamos el prototipo en Uruguay con 40 restaurantes. Pero creo que a los 2 meses ya estábamos contactándonos en esa época por Skype con personas para poder ubicar el servicio en Argentina, en Chile, Puerto Rico. Y obviamente fue un aprendizaje muy grande, después temas culturales, etcétera. Pero desde un inicio lo visionamos así y entendíamos que era una necesidad en cualquier país, mal o bien, con sus diferencias dentro de todo, pero que debería ser algo que funcione. Entonces creo que no tuvimos una problemática de después enfrentarnos a decir, bueno, y ahora si queremos salir de Uruguay, ¿cómo hacemos, no? Después, obviamente, sobre la marcha, nada, nos dimos la cabeza contra la pared 1000 veces y es parte de las mediciones constantes que íbamos haciendo para aprender bien en cada mercado qué era lo que teníamos que hacer para que el servicio funcione. Nosotros en Vopero nacimos un poco con el mismo mindset inspirados de ustedes. Nuestra primera presentación, nuestra PPT decía Uruguay, Argentina y tenía así una seguidilla de países con 2-3 meses de diferencia, con esa ambición de todo o nada. Pero bueno, recuerdo que en realidad en la práctica, más allá de la primera PPT de Vopero, lanzamos el MVP y en el mismo MVP lanzamos México, que fue nuestro segundo mercado, y después migramos los dos juntos a una tecnología que creamos, que sigue hoy, multipaís. Entonces ya el desafío estaba desde el inicio planteado y plasmado en ese ímpetu de salir a comernos el mundo. Ahora, engancho con una pregunta antes de seguir y es, ¿por qué México fue la elección del segundo mercado? Bueno, en ese momento Argentina no era lo que soy, entonces consultando con varios mentores, al final terminamos decidiendo ir a por todo, ¿no? Se suma esas ganas de crecer y hacer algo gigante desde el inicio con Argentina, que era el lugar más obvio para dar ese segundo paso. Y viendo el mapa, al final dijimos, bueno, si Argentina no es, vamos a por todo. Y había 2 opciones, México-Brasil, y con la experiencia de los chicos de Pella en Brasil, dijimos, vamos a México. Ahí Ale se sube a un avión, aterriza en México y un mes más tarde habíamos levantado ronda, México era explosivo. Ahora un ratito vamos a charlar de cómo es el aterrizaje ese, Javi. Bueno, nosotros fue completamente distinto porque siempre fuimos como muy orgánicos, 15 años operando en Uruguay solamente, y un día surgió una oportunidad para expandirnos a Paraguay primeramente, y en 5 días tomamos la decisión de adquirir una compañía en Paraguay, que era líder de mercado, y fue un viaje un 20 de diciembre y el 24 de diciembre ya habíamos vuelto ya con una adquisición. Y hay veces que esas cosas que se dan en los mercados, que son las oportunidades, y cuando empezamos a replicar en Paraguay nos empezamos a dar cuenta de que realmente lo que hacíamos estaba como para escalar en otros mercados. Y teníamos una visión espectacular. Y en febrero del 2020 decidimos abrir Chile. Abrimos 4 días porque llegó la pandemia. La verdad que tuvimos una suerte espectacular.
Pero eso también nos enseñó también que dentro de los modelos que teníamos para replicar nuestro negocio, Chile era un país que tenía una espectacular posibilidad, un mercado que todavía no estaba muy maduro con respecto a nuestras experiencias de viajes de jóvenes. Y bueno, con tremendo desafío nos fuimos para Chile y bueno, y hoy estamos en nuestro país. O sea que de alguna forma la primera expansión fue en base a llegar a un mercado y tomar la decisión de hacer una adquisición. Exacto. Ese fue el primer Exacto. aterrizaje. Entonces, si volvemos un poquito a lo que decía Mike, ¿cómo fue ese primer aterrizaje? Decías Ale por Ale Esperanza, socio. ¿Cómo fue ese aterrizaje? ¿Cómo fue llegar? Porque parte del tema es que quizás muchos nos imaginamos la parte idílica de verlo de afuera, pero llegar implica llegar un día y realmente con quién hablo, cómo opero, cómo creo una sociedad. Contanos un poquito de ese aterrizaje. Sí, ahí yo creo que también los contactos de uno, los contactos de la red, los contactos de contactos, son lo primero que activás cuando pensás en otro mercado. Haces una lista, decís a quién conozco y a quién conozco que puede conocer a, y ahí vas tocando puertas. Y es también encontrar esas personas que confíen, porque al final abrís una pyme que ni siquiera es una pyme, abrís como un negocio familiar, un garage en otro mercado. Y después de levantar la cortina del garage, de a poco van confiando y van trayendo amigos y amigos de amigos, y así se va armando como el primer equipito que no te falla, que está fiel porque vos estás ahí. Entonces, esos primeros pasos es fundamental que el fundador o el equipo founding o el equipo muy cercano al founding team esté con los pies en donde hay que aterrizar, con la cabeza donde hay que aterrizar, y mucho foco y mucha ejecución en eso. O sea que de alguna forma un aspecto que destacás ahí es la importancia de la red, la importancia del network, la importancia, por ejemplo, inclusive en muchos casos de las organizaciones con las que nos vinculamos para ayudar a tener un cierto network, una cierta red, un cierto de con quién hablar una vez que llego a un mercado determinado. ¿Rubén? No fue nuestro caso, pero sí, hubiese sido mejor. No, yo creo que tuvimos una evolución también respecto a lo que es la internacionalización del servicio. Otras épocas, ¿no? Estamos hablando 2008, 2009, donde también la palabra como emprendedurismo no resuena como hoy en día, y también el apoyo no era tan fuerte y tampoco teníamos mucho conocimiento en ese momento, entonces fuimos evolucionando también eso. Entonces, inicialmente la idea era conseguir una persona que no conocíamos, pero bueno, contactarse, como entrevistar y decir, bueno, lancemos el servicio con esta persona a ver cómo funciona. Y bueno, y después fue evolucionando a, no, lo tenemos que hacer nosotros, porque somos nosotros los que tenemos realmente las ganas y la forma de hacerlo, y entendemos mucho más el negocio. Y esa fue como, llamémosle, la siguiente etapa, donde, bueno, Ariel y Álvaro se fueron a vivir a Argentina, estuvieron 2 meses, montaron una oficina comercial, que bueno, desde el punto de vista operativo es como un negocio hiperlocal, sobre todo la parte de comercial, y todo lo que es tecnología, operaciones, lo podíamos centralizar de Uruguay, por ejemplo, pero bueno, nos faltaba como esa pata. Ellos se fueron para Argentina, después se fueron a Brasil 2 meses, hicieron lo mismo, montaron oficina comercial, adquisición de oferta de restaurantes. Esa yo le llamaría la segunda etapa. Y la tercera, que es más la de hoy en día, ya es más a través de M&As, bueno, análisis ya más de negocio y entender quién ya está en el mercado, cómo opera, y ver si hay un fit para poder trabajar de alguna forma en conjunto. Esa fue como la tercera, y la que sigue funcionando hasta el día de hoy. Creo yo que es la que funciona mejor también, ¿no? Porque empoderás a emprendedores locales que conocen el negocio. Bueno, es como esta especie de network también. Y bueno, yo diría también, en algún momento, capaz que no es la mejor forma, pero también a través de los contactos que eran las propias cadenas de restaurantes, ¿no? Lanzar un mercado con algunas cadenas con las que ya estabas operando ayudaba mucho, ¿no? A posicionarte de alguna forma en ese mercado, pero se requieren otras cosas para lanzar un servicio en otro país, no es solo eso. Está bueno lo que decís de alguna forma apalancarte en tus clientes existentes que tienen presencia regional. De hecho, como muchos emprendimientos, eligen el siguiente mercado al que van en base a donde están los clientes que hoy tienen en un mercado previo, de alguna forma. Ahora, vos decías, y de alguna forma todos comentaban, el hecho de uno desembarca en un país particular, y ese país tiene algo consigo que es la cultura local. Y la cultura tiene que ver con la cultura de trabajo, con la cultura de los países, de las personas, con las costumbres, con la forma de comunicarse, con la forma de tratarse.
Me encantaría que contaran un poquito qué desafíos se encontraron y cómo lo llevaron adelante. Y si te parece, voy a empezar por Maggie en esto de la cultura. Bueno, obviamente salir de Uruguay implica ya enfocar tu cabeza a paciencia, a estar también más abierto a entender estas otras culturas. Y la verdad es que no lleva tanto tiempo entenderlas, sino la práctica de hacer ese match cultural, sobre todo cuando ya hay equipo. Entonces, a los inicios es, bueno, uno directamente trabajando con los chicos de los otros países, entendiendo el feedback, entendiendo uno cómo liderar en otras culturas, donde quizás están acostumbrados a un liderazgo más hostil, a un liderazgo distinto. Siempre tuvimos como esa buena experiencia de uruguayos líderes en varias áreas del negocio, en el caso de Vopero. Y hoy se da en un C-level que sigue siendo uruguayo, digamos. Entonces es como, al final el uruguayo tiene eso de poder adaptarse muy bien a distintos contextos y a distintas culturas y a entender cómo desde el respeto empoderar también a los distintos países, a los distintos líderes locales que terminan armando equipo y estando como on the ground. Me detengo un segundo ahí, aclaremos para todo, cuando decís C-level es todos los roles de dirección en definitiva, y vos decís hoy todos los roles de dirección son uruguayos y eso es algo que funciona muy bien. ¿Qué dos características son las que asociarías a nuestra cultura que hacen que funcione bien ese liderazgo? Yo creo que es más que nada saber incentivar la pregunta del otro lado. Creo que Uruguay tiene algo muy común, que es cuando uno no entiende algo, naturalizamos el preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Pero me explicás esto? ¿Doble cliquemos en esto? Y las otras culturas con las que nos encontramos nosotros no. Entonces, el hecho de doble cliquear y de estar abierto a recibir esas preguntas se nos dio muy bien. Y por otro lado también la apertura, o sea, la puerta abierta de la oficina, en este caso Open Space siempre, ¿no? Pero la puerta abierta de la agenda para poder agendar meetings con los mismos founders, cualquier persona de la empresa, es algo que no es muy común. Y en Uruguay se da, ese mate virtual, ¿no? Javi, ¿quieres seguir? Bueno, nosotros cuando salimos para afuera lo que exportamos es una cultura operacional que es claramente nuestro diferencial. Creo que nuestra salsa secreta es realmente poder operar grandes cantidades de personas al mismo tiempo en diferentes lugares. A veces estamos pico de hasta 9.000 pasajeros en 2 o 3 destinos en el mismo lugar, al mismo tiempo, a veces en ciudades distintas. Y para eso se requiere... Repito, porque quedó claro, estamos hablando de 9.000 personas 9.000 jóvenes. 9.000 jóvenes que viajaron a un destino determinado y que de alguna forma... A veces tenemos, no sé, 5.000 en Brasil y 4.000 en Bariloche y a veces tenemos 200, 300 o 500 en Estados Unidos al mismo tiempo. Y eso requiere una cultura operacional que eso es innegociable para nosotros y yo creo que ha sido uno de los formatos que nos ha permitido escalar en los mercados. Esa cultura operacional es la innegociable. Después creo que lo que nos ha mantenido relevantes en los mercados es la flexibilidad local, ¿no? Entender específicamente cuáles son los atributos que tiene cada cultura, cada condición. No son lo mismo para nosotros que estamos en Uruguay, Paraguay y Chile, los colaboradores uruguayos que los colaboradores chilenos, que los colaboradores paraguayos. Cada uno de esos países tienen intrínsecamente condiciones culturales, barreras idiomáticas, aunque manejemos todos el castellano, tenemos ciertas barreras y lo importante siempre es, uno de los aspectos que a nosotros nos ha favorecido, es tratar de nivelar el mismo lenguaje operacional en toda la compañía, o sea que siempre podamos hablar en cualquiera de los 3 países el mismo idioma operativo. Creo que ha sido una de las ventajas favorables y siempre a veces decimos nosotros, a veces estoy con Maggie, esto de los uruguayos nos adaptamos, nosotros decimos en nuestros países que tenemos como el rayo uruguayizador, ¿viste? Le damos el rayo uruguayizador a los colaboradores para que de alguna manera puedan vivir nuestra manera de hacer las cosas. Y bueno, y eso es una de las constancias, con la flexibilidad que te comentaba de mantener ciertas condiciones locales que aparte aportan y también te permiten tener una visión global del negocio que en algunos lugares se encuentran soluciones
que mismo capaz que en tu headquarter no las pudieron ver por un tema de mercado, por un tema de posibilidades, y eso te ayuda de alguna manera a tener una visión más global de decir, esta solución la encontré acá, ¿por qué no la podemos encontrar acá? ¿Por qué no la podemos replicar acá? Y a veces cuando tenés esa foto genérica, termina siendo como más positiva y que te da más posibilidades de poder resolver. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, hay como muchos actores con los que interactúa el emprendimiento, ¿no? Entonces puedo pensar en los colaboradores o puedo pensar en los consumidores finales o en los restaurantes. Para todos esos casos creo que es educación, para un lado comprender y educación. Yo creo que puntualmente para el caso de los colaboradores lo que logramos hacer es definir muy bien el tema de cultura y cómo queremos trabajar internamente. Es un poco lo mismo que vos decías, porque al definir bien cuál es la misión, la visión, los valores, sé que puede sonar medio cursi, pero al tenerlo bien bajado a tierra y hacer mucho hincapié en eso y obviamente trabajar mucho en lo que es la transparencia y la comunicación, nos permitía unarnos entre todos y hablar de forma objetiva para empezar, y las métricas, por ejemplo, permiten eso, donde puedo ir a Chile, Perú, Ecuador, Argentina, y es lo mismo, y estamos hablando de lo mismo, y eso se logra también como comunicación. Y por otro lado, eso también permite empoderar a los equipos y a las personas para que se sientan partícipes, ¿no? De, ok, tengo esto para mover y yo propongo hacer eso, entonces se siente realmente parte del equipo y hay que encontrar un fit. Ahí también no es para todo el mundo, y yo creo que se encuentran esas personas de forma local. También nos pasa, ¿no?, que es como un equipo mezclado, ¿no?, donde tenés gente que lidera tal vez en un mercado, pero después lidera personas de otro lado. Entonces es entender, pero también tener como un marco de trabajo que permite realmente sentirnos que estamos todos en el mismo barco yendo para el mismo lado. Perfecto. No me parece menor, y es que cuando hablamos con emprendedores que quieren replicar su negocio afuera, de esto no se habla. O sea, por lo general siempre tengo este negocio, tengo este producto, sé que lo voy a poder vender acá, y es ok. ¿Pusiste en juego este tema de ser eficientes de la misma manera que sos en Uruguay? Pensar que en otro ámbito, en otro piso, en otro escenario va a ser exactamente igual que el que vos tenés acá. Y a veces los emprendedores quedan como descolocados con esta pregunta porque claramente el formato de la cultura en los equipos y el trascender culturalmente es como a veces como el tema que es menos importante, pero que al momento que estás en la carrera termina siendo el que tiene mucha más relevancia, porque es lidiar justamente con estas situaciones que son completamente distintas a las que estamos adecuados acá en Uruguay, ¿no? Y la cultura, al final de cuentas, es lo que condiciona cómo operamos todo el tiempo, ¿no? Y destaco un minuto de lo que decía Rubén antes, conectándolo con lo que decía Arsenio. Por un lado hay una parte fuerte de definir la cultura, y que inicialmente viene definida por los líderes, definir el marco correcto para que después el resto pueda operar en base a ese marco, pero al mismo tiempo encontrar que hay un fit, es decir, que hay una adecuación razonable entre la cultura local de la persona que contratamos en un lugar determinado con la cultura de la compañía. Ahora, vos traías recién la palabra operaciones, y hay algo en lo cual los tres se destacan ampliamente, y es en la eficiencia de las operaciones. O sea, por un lado la complejidad de las operaciones, y dado que les va bien, la eficiencia de las operaciones. ¿Querés arrancar vos un poquito de construir sobre eso? Y diría en términos de cómo ha sido el desafío de las operaciones con el desafío regional, el desafío de las operaciones, y eventualmente si hay algo que decís, aprendimos esto en el camino que le pueda servir a quien nos escucha. Cuando vos te vas agrandando en lo que tiene que ver con el formato de la cadena de suministro, termina siendo un elemento bien sustancial. Para nosotros en servicios, hace 4 años atrás, era impensado que nosotros tendríamos que tener un formato, no sé, de precompras 2 años antes de la operación. Y a medida que vos vas agrandando tu masa crítica, agrandando tus operativos, con más gente y demás, sobre todo nosotros que estamos en servicios, obviamente que tu mirada tiene que ser una mirada como más a largo plazo. Eso primero, ¿no? Esa es la enseñanza que hemos tenido en el último camino, ha sido, bueno, tratar de tener una mirada larga con respecto a los servicios para garantizar la cadena de suministro, que termina siendo un poco el intangible que estamos vendiendo. Pero por otro lado, para mí es muy importante ganarle al no.
no, esto nunca se hizo de esta manera, no, esto no se suele hacer acá de esta manera. Nosotros cuando desembarcamos en Chile cambiamos todo un proceso operacional en una ciudad que se llama Pucón, que operamos casi 500, 600 pasajeros y cerramos un hotel 5 estrellas para estudiantes que nunca se había hecho nunca en la historia. Y la respuesta que siempre habíamos tenido era no, acá nunca hicimos eso, nunca cerramos un hotel para una empresa sola. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a hacerlo. Y a veces superar el no en mercados es ese formato de innovar de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, venimos con una receta, esto de multiplicar orden, saber que funciona, saber que es bueno para el proveedor, saber que es bueno para el cliente y multiplicar. Y bueno, ese sí ha sido, créame, en algunos países el desafío más grande operativo es vencer el no. No se puede, no se puede, sí se puede, lo hacemos así, 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 así. Y bueno, hoy te podemos decir que hay modelos que los instauramos nosotros y que funcionan y que son éxitos. Hoy decíamos más temprano que más allá de saber, lo importante es saber hacer buenas preguntas. Y la pregunta era, ¿por qué no? ¿Por qué no? Maggie. En nuestro caso tuvimos que construir tecnología para operar y en esa construcción nos dimos cuenta que cuando llegamos a México nos dimos cuenta que necesitábamos que esa tecnología esté a prueba de todos los contextos y de todas las culturas y de todos los entendimientos. Entonces, y de las capacidades también, ¿no? La formación de nuestros operario uruguayo es distinta a la formación del mexicano, que es distinta a la formación del chileno. Entonces, que puedan operar en la plataforma y cubrir esos casos que en Uruguay capaz que no hubiésemos contemplado, de qué pasa si este QR no existe, quién lo puede crear, cómo lo puede crear, toda una estructura de permisos, de como todo un back office creado para multipaís. Entonces, a nivel tecnológico creamos para que la operación sea smooth y siempre en la implementación de cada nuevo desarrollo, de cada nueva funcionalidad o de cada nuevo avance a nivel operacional, había alguien del equipo senior, o sea, un C-level, la jefe de operaciones, la COO, sentada en el lugar, en el piso, con la gente explicándole, sacaba el celular y procesaba, le sacaba la foto, le explicaba. Entonces, estar ahí, pero además construir procesos que puedan funcionar, creo que fue como la dupla que a nosotros nos funcionó en los dos países, ¿no? En nuestro caso, tuvimos que entender bien es un negocio hiperlocal y tuvimos que entender bien de las áreas funcionales de la empresa, cómo podíamos dividirlas, entendiendo la pata comercial o la pata de marketing o logística, qué se precisa que esté localmente, qué se puede centralizar, obviamente, para optimizar costos. Y soy un convencido de las métricas y todo lo hacíamos con métricas tratando de entender, porque tal vez inicialmente algo lo podíamos centralizar desde Uruguay y a medida que pasaba el tiempo nos dábamos cuenta que por tema de tiempos o costos era, esta partecita tenemos que trasladarla al mercado local. Me acuerdo, por ejemplo, la parte de automatizaciones, todo lo que es el envío de las transacciones al comercio. Todo eso se centralizaba desde Uruguay, había muchos mecanismos, ¿no? Pero desde que te llega de China un post y después tenés que mandarlo con un kit de bienvenida al comercio, explicarle el uso, etcétera. Al principio se hacía de Uruguay y obviamente por temas de tiempos, ¿no? En Chile, ¿qué está pasando? No, tenemos una demora de una semana, 2 semanas. Bueno, precisamos una persona de ese área de automatizaciones que esté en Chile ahora, ¿no? Y ahí empezamos a mejorar esos tiempos, pero creo que todo fue paulatinamente aprendiendo de lo que estaba pasando y tratando de entender, ahora esto nos conviene trasladarlo y midamos de vuelta a ver si fue la solución adecuada o no. Entonces nos fuimos adaptando sobre la marcha. Obviamente todo lo que es comercial es necesario que sea local, todo lo que es logística también. Y bueno, el resto es sobre el marcha. Marketing, por ejemplo, se centralizaba todo de Uruguay, bueno, parte en Alemania, después con Delivery Hero, pero después hay una parte de marketing que es hiperlocal también, ¿no? Saber en ese cartel de este cruce de calle, que desde Uruguay no tenés ni idea, en Bolivia, cómo puede funcionar, y precisás gente local que entienda eso, y obviamente contactos. Entonces es como que vamos aprendiendo sobre la marcha cómo de alguna forma la organización se tiene que posicionar en cada uno de los mercados. Buenísimo. Hay otra característica que tienen los tres, que han tenido a nivel personal y a nivel de la compañía distintos mentores que los han ayudado en diferentes etapas y al mismo tiempo inversores.
Y la pregunta es, ¿qué entienden que es relevante compartir respecto a qué tomar en cuenta desde el punto de vista de la internacionalización y de pensar en la región a la hora de alguna forma, poder elegir inversores cuando podemos elegir, que no es siempre el caso, pero si podemos elegir o priorizar inversores, cómo elegir inversores y mentores desde esa mirada en el contexto de expansión regional? En nuestro caso, siempre los inversores fueron llevando el negocio también a los distintos países y siempre aportaron ese know-how en la mesa en la toma de decisiones. Entonces, Grupo Axo, por ejemplo, que fue uno de nuestros inversores, nos explicó, nos enseñó a ver el modelo retail como una posibilidad. Entonces nosotros no lo habíamos contemplado y surge en la mesa, decimos, bueno, abramos en un shopping, dale, hablamos en un shopping. Nunca, como a criterio nuestro, nunca era una posibilidad, nacimos digitales, éramos como la app de moda circular, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a retail? Y ahí se abrió y se destapó todo este mundo omnicanal de Bopero que es hoy, que funciona súper bien. Entonces, uno de los ejemplos, ¿no? Otro ejemplo, cuando entras en COSUD, nos dice que queremos que abran en Chile. Y ahí, nada, fue como tenemos que ir a abrir en Chile, ¿no? Si bien estaba contemplado en el plan la apertura, fue una decisión como en conjunto del directorio y parte como de este grupo de inversores, pero lo importante es que la confianza en los otros países se nos dio por tener estos grupos atrás. Entonces, de alguna manera, cuando uno trata con consumidores, con el consumidor final, es importante esa confianza, ese sello de validación, eso de que no sos nadie que llegó al país, sos alguien que tiene un backup, que tiene un nombre, que tiene presencia. Entonces, tuvimos que adaptar también un poquito a eso, incluso en el marketing poner los logos de las revistas donde salíamos, reviews de gente conocida, influencers, o sea, tuvimos como que defender nuestra credibilidad en los mercados afuera. Y eso también tuvo que ver con los socios estratégicos, ¿no? En nuestro caso tuvimos la suerte, no al principio, pero al par de años, de que tuvimos como mentores a Hernán Casá, a Nico Berman, Nico Secasi de Mercado Libre, y nos enseñaron, no fue que tenían un contacto o algo en otros mercados, pero sí una forma de ver el negocio, ver el emprendimiento y poder evaluarlo y medirlo para poder hacer esas expansiones. Entonces yo creo que fue fundamental eso en esa etapa. Primero de forma personal, después a través de CASEC, después cuando lo formaron el fondo y después con Delivery Hero. También eso fue totalmente estratégico, más allá del capital. Es una empresa que hace lo mismo que Pedido Ya, pero en todo el mundo. Entonces hubo muchos aprendizajes ahí de cómo medir el negocio, cómo cada área funcional tiene que trabajar, y me parece fundamental a la hora de expandirse poder tener mentores que de alguna forma ya lo hayan experimentado, porque hay mucho conocimiento ahí y no es simplemente decir pongo una banderita en un país o no, como se ve un deck a veces donde ni se lanzó el servicio, emprendedores que nunca emprendieron pero tienen cada 2 meses que van a estar saliendo a un país. No funciona así, entonces está bueno rodearse de personas que puedan aportar para eso. Nosotros tuvimos una situación distinta. Nosotros comenzamos en un proceso de Endeavor en 2020, antes de la pandemia, y perfecto timing. Y nosotros tuvimos la suerte de que personas que nos habíamos vinculado en la red conocieran la historia de Martín y la historia de Javier, que eran los emprendedores de Fantour, y que creyeran firmemente que en un momento de incertidumbre total, donde no se sabía si había viajes, donde no se sabía si había viajes de grupos, si no se sabía si iban a haber fiestas, o sea, en todo ese nivel de incertidumbre, decidieron apostar a 2 emprendedores, y eso es por todo el networking y por todo lo que en un determinado momento nosotros pudimos visibilizar de nuestro proyecto. Y ahí siempre hablo de que las oportunidades a veces están en algunos lugares que son de donde menos te los imaginás, por así decir, ¿no? Todo ese trabajo que hicimos en su momento con la red, cuando ingresamos y todo eso que mostramos, hubo gente que dijo, bueno, estos chicos tienen algo entre manos, siempre nos dijeron, son máquinas operacionales, y particularmente lo que nos vinieron a imponer fue orden, que esa era una cosa que nos faltaba y mucho,
una visión más estratégica, más de plan estratégico, que siempre era como una expresión de deseo más que un plan estratégico. Y bueno, tenemos a bordo a Andrés Cerizola y a Nelson Mendiburu, que son dos cracks que nos han ayudado mucho, y sobre todo en el desarrollo personal nuestro como profesionales nos han dado como esa suerte de conocer un montón de cosas que nos han ayudado a desarrollarnos. Evidentemente hoy estamos parados en un lugar completamente distinto, miramos para atrás y ya teniendo 2 países trabajando nos consideramos como que estos 4 o 5 años fueron de mucho aprendizaje. Y justamente a veces las inversiones, cuando son que no son estratégicas, porque en definitiva son complementarias, también terminan teniendo sus buenos resultados. No como Mai, que vinieron alguien que ya era del sector y que propulsó dentro de su organización su proyecto. Hay otros modelos como el nuestro también, de que, bueno, que son más complementarios y que hacen que la cosa suceda. Buenísimo. Bueno. Con respecto a la parte de mentores, tengo dos instancias más de la historia de Vopero como para complementar. Una es al principio, cuando recién empezó y nos juntamos con los chicos de Pedido Ya, y me acuerdo perfecto, sus palabras era a todo o nada, a matar o a morir. Venía muy ese mindset de pensar más grande, más grande, más grande, y esa ambición que nos contagiaron al principio, como antes de empezar, también hizo un poco de la historia de Vopero en esos inicios tan como exponencial en lo que nosotros pensábamos en nuestra cabeza de construir algo muy, muy grande. Y después otra de las instancias de Vopero también, donde entró como inversor ThreadUp, que es el Vopero de Estados Unidos, que tenía 10 años de trayectoria trabajando en tecnología, trabajando en el producto, trabajando con los usuarios, trabajando en innovación, en procesamiento de SKUs únicos y en tecnología para resale. Y cuando se juntaron con nosotros la primera vez, Nacho, nuestro CTO, otro de mis cofundadores, muy humildemente iba presentando su tecnología, todo, cómo funcionaba el backend. Y del otro lado quedaron choqueados de lo que habíamos logrado en 6 meses. Entonces, como uno viene de Uruguay y a veces viene con ese chip de humildad, de perfil bajo, y en realidad lo que nos chocamos o lo que nos sorprendimos fue de ver la reacción del otro lado, de gente con mucha trayectoria en esto, admirando lo que habíamos creado. Entonces, si bien es importante, muy importante la humildad en el camino, no pierdan tampoco esa grandeza o eso de pensar bien grande y más grande y más grande, que es un poco la parte soñadora, ¿no? Ese es el mensaje que me gustaría dejar. Los uruguayos jugamos en todas las canchas. Es así. Apasionante escucharlos y quiero agradecerles, pero antes de cerrar quiero hacer un comentario adicional, que es, quiero agradecerles porque los 3, más allá de esta actividad, su predisposición siempre a participar de cualquier actividad de mentoría con emprendimientos en los diferentes programas que llevamos adelante, etcétera, con lo cual el enorme agradecimiento por ese, de alguna forma, sentido de contribución y devolver a la comunidad y al ecosistema emprendedor lo que han podido aprender y construir en el camino. Encantado de haber tenido esta charla. Muchas gracias.